Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero plantear algo en nombre de mi bloque. Entendemos que es un momento muy difícil por el cual está atravesando nuestro país desde el punto de vista económico, razón por la cual no es momento para hacer grandes declaraciones o expresiones grandilocuentes, sino por el contrario, asumir con absoluta responsabilidad esta media sanción que llega de la Cámara de Diputados de la Nación y reflexionar, o por lo menos dejar algunos temas para que reflexionemos en conjunto como sociedad y más aún nosotros con la responsabilidad política que nos atañe por la función institucional que tenemos. Lo cierto es que, en primer lugar, quiero decir que oportunamente hemos presentado desde nuestro bloque, con el acompañamiento de otros senadores y senadoras, algunos proyectos que de alguna manera tendían a paliar la situación económica, la situación social que nosotros advertíamos que se estaba produciendo en la República Argentina como consecuencia del modelo económico que se había puesto en marcha. Voy a mencionar 3 de esos proyectos. Uno que se presentó el 7 del 9 del 17, que lo tuve que volver a representar, que es justamente un proyecto tendiente a permitir el acceso general de los bienes de consumo popular, con la idea de romper o de quebrar esa posición dominante que muchas veces tienen los hipermercados, los supermercados y que impiden que los pequeños productores de la cadena, que las cooperativas, que las mutuales puedan llegar con alimentos sanos, baratos y de calidad al conjunto de la sociedad. Otro de los proyectos presentado por la senadora García Larrauru, un proyecto de ley que declara la emergencia alimentaria nutricional hasta el 31 de diciembre del año 2020, fue presentado el 7 de septiembre del 2018, y otro proyecto también presentado por la senadora Pilati Vergara, un proyecto que crea el Programa Nacional de Alimentación Infantil Escolar, presentado el 11 de octubre de 2018. Con esto quiero señalar que la ocupación y la preocupación en torno a la situación alimentaria, nutricional en la República Argentina no es una preocupación que tenemos en este momento donde se desencadena esta situación, sino que es una preocupación que veníamos teniendo desde nuestro bloque desde hace mucho tiempo. En primer lugar, quiero señalar en torno al artículo 2 del proyecto de ley que llega con media sanción en cuanto a que concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, que además de hablar de la seguridad alimentaria, entiendo que Espere, senadora, espere, porque no se escucha. Se desconectó el sonido. Sí, decía que además de debatir la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación que está inserto en el artículo 2 de este proyecto que llega con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, entiendo que debemos incorporar a la discusión de la agenda de políticas públicas y políticas de Estado un término que me parece central, que es el de la soberanía alimentaria, que es mucho más amplio que el de la seguridad alimentaria, que no habla solamente del acceso a la alimentación, sino también de la producción de esos alimentos y del derecho que tienen los estados en el mundo a garantizar la producción de alimentos sanos, baratos y de calidad para el conjunto de sus sociedades. Algunos planteos que vienen de larga data, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación en el año 96, generando alternativas a las políticas neoliberales, porque en definitiva eso es lo que discutimos.
El hambre, la emergencia alimentaria, no es una causa, es una consecuencia de modelos económicos de redistribución regresiva del ingreso. Y yo creo que como la sociedad argentina en algún momento llegó a un acuerdo político que trasciende a los partidos políticos, que fue el de las políticas de memoria, verdad y justicia, el del nunca más, me parece que ese nunca más al terrorismo de Estado debe también extenderse al nunca más al endeudamiento, porque en definitiva estos ciclos de endeudamiento con fuga de capitales son los que terminan poniendo a la sociedad argentina una y otra vez en una situación de emergencia alimentaria, de conculcación de esa soberanía alimentaria que debiera ser una política de Estado. El dumping también destruye la producción de los pueblos y es uno de los temas que debemos incorporar a la hora de debatir un modelo económico. Esto no significa que estemos en contra del intercambio en el mundo de bienes y servicios. Significa de un Estado inteligente que garantice la producción en la República Argentina, que cuide el empleo. Hemos asistido durante el gobierno de Mauricio Macri al desmantelamiento de políticas centrales a la hora de hablar de la alimentación en la República Argentina. Una de ellas ha tenido que ver con la ley de agricultura familiar y lo que esta ley significa para la República Argentina. Una ley que de alguna manera garantiza justamente este principio de la soberanía alimentaria y que, sin lugar a dudas, este desguace de la agricultura familiar, este desguace del INTA, este desguace del INTI, también han tendido o han coadyuvado a esta situación que hoy estamos atravesando en la República Argentina. Algunos datos para tener en cuenta es que ha habido una descomunal transferencia de ingresos a favor de los sectores más concentrados de la economía, un crecimiento de la pobreza en un 36% de la población y de la indigencia en un 7%. Estos son datos de julio del 2019 del INDEC. Y algo que nos debe doler a todos los argentinos y argentinas, que es que el 51,7% de niñas, niños y adolescentes son pobres en nuestro país. En definitiva, señora presidenta, no quiero abundar en datos duros en torno a las necesidades, al hambre, a la feminización de la pobreza, a la profundización de la pobreza en la República Argentina, pero sí quiero plantear que además de acompañar esta media sanción, de votarla en el día de hoy, queremos dejar sentado que debemos rediscutir el modelo económico en la República Argentina. Si queremos hacer efectivos los derechos sociales, políticos y económicos que están insertos en nuestro contrato social básico, que es la Constitución de la Nación Argentina, sin lugar a dudas debemos discutir el modelo económico, porque de lo contrario, los modelos económicos neoliberales, los modelos económicos fundados en el endeudamiento y en la fuga de capitales no hacen otra cosa que quebrar ese contrato social e impedir que esos derechos de toda la sociedad, que ya son derechos humanos, derechos que tienen rango constitucional, no se puedan hacer efectivos en la realidad práctica. Muchas gracias, presidenta.